Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Amy. Estamos ahorita con Dana. Justamente ella nos va a ayudar sobre un poquito sobre estas encuestas para lo que es la depresión y la ansiedad. Hola, Dana, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito de ti, tu nombre, tu edad, dónde vives y más o menos, o sea, algo breve sobre ti. Hola Amy, buenas tardes. Bien, mi nombre es Dana Romina Álvarez Santibáñez. Actualmente tengo 23 años. Acabo de terminar la carrera de Derecho y también actualmente me encuentro estudiando un idioma. Muchas gracias. Bien, como te platiqué antes de la grabación, justamente haciendo un proyecto que es más o menos sobre un centro de salud que se enfoca en la depresión y la ansiedad. Te comenté que muy aparte de las terapias que se va a tener con el psicólogo, están dos valores agregados que queremos nosotros colocar. Es la terapia asistida con animales, que en este caso serían perritos, y la cineterapia, que es básicamente ver un fragmento de alguna película, ya sea individual o grupal, acompañado siempre de un psicólogo, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver algunas preguntas sobre ello y algunas otras cosas más generales. ¿No? Continuando con la entrevista, una de las preguntas es básicamente si tienes claro lo que son los conceptos o de qué trata la depresión y la ansiedad. Sí, si no estoy en error, la ansiedad aparece cuando se presenta la pensamientos intrusivos que te generan cierta angustia o preocupación, ¿no? Y a diferencia de la depresión, que es cuando la persona no le encuentra sentido a su vida, por lo que pierde el gusto de ciertas actividades que solía hacer y que le mantenían entretenido, ¿no? Ujú. Perfecto. Bien. La siguiente pregunta es, ¿has experimentado ansiedad o depresión en algún momento de tu vida? Sí, el año pasado estuve pasando por un cuadro de depresión y ansiedad. Actualmente mi estado se encuentra controlado, pero nada quita el hecho de que pueda volver la depresión o ansiedad. Claro, entonces entiendo que como ya has tenido o has padecido de esto, me imagino, has sido a algún psicólogo o a un centro. O sea, ¿has sido a un centro o netamente un psicólogo, de alguna manera, pues, eh, por decirlo así, freelance, ¿no? Que atienden a cómo ha sido tu atención en ese sentido? Aún como tal, ¿no? Pero sí he recibido terapias psicológicas de forma particular y obviamente a cargo de una terapeuta colegiada. Ok. Y ya en tu experiencia que has tenido con psicólogos o psicólogo en este caso, ¿qué percepción o qué percibes sobre los mismos psicólogos o también sobre los centros de salud, ¿no? Que más aún tocan este tema, ¿no? Depresión y ansiedad. Bueno, los psicólogos y los centros de salud cumplen un rol importante porque se preocupan por la salud mental que hoy en día en Perú encontramos cierta deficiencia. Y de todas formas sería bueno que cada persona que acude a un centro psicológico o ya sea de forma particular tenga la importancia de que la persona sea profesional, ¿no? Eso es lo más importante. Ya. ¿Y cuánto tiempo más o menos asistís o cada cuánto tiempo ibas a una sesión? La sesión a la que yo asistía era interdiario, lunes, miércoles y viernes. Y De la más o sesión menos duraba una hora. a una hora. Una hora. Ya. Y ibas, o sea, una hora y solamente era hablar con el terapeuta, con el psicólogo, o aparte hacías otras cosas. O sea, ¿qué te decía el psicólogo, o sea, en tu tratamiento, ¿no? O sea, ¿qué te recomendaba? Aparte de la orientación que recibía de la psicóloga, tenía que pasar ciertas evaluaciones para saber en qué grado se encontraba mi ansiedad y depresión. En mi caso, la depresión era un poco más alta que la ansiedad, por lo que primero se trató la ansiedad para posteriormente tratar lo de la depresión, que era un poco más, estaba más elevado en mi caso. Y hasta la fecha de hoy, al día de hoy, ¿sigues, digamos, con el acompañamiento, el seguimiento de ella o simplemente, digamos, que ya terminó tu tiempo o el periodo en el cual te iba a revisar y ya no has vuelto, ya no tienes contacto con ella? El periodo de mi sesión sí ya finalizó, se levantó mi tratamiento, pero como lo mencioné anteriormente, nada quita el que yo pueda volver a pasar por un cuadro de depresión. Estoy más o menos controlada y me gustaría volver a retomar.
las terapias psicológicas, pero considero que un factor que me limita a volver a tomar terapias psicológicas es el costo y la calidad, más que todo del servicio, ¿no? Ya, y hablando de estos factores que te podrían limitar, uno es el costo y otro es la calidad. ¿El costo consideras que era muy elevado para la hora, para todo el servicio que te daba o...? En lo personal, yo tuve apoyo de mi familiar directo, entonces no tenía esa deficiencia o ese problema. Pero si hablamos de hoy, sí quisiera volver a retomar, pero hay centros especializados en estos temas de depresión que sí tienen un costo muy elevado, ¿no? Y en cuanto a la calidad, o sea, ¿qué esperabas o qué expectativas tenías sobre la terapia al día de hoy? ¿Cómo te gustaría que fuese quizás si retomases las terapias? Me gustaría que fueran más dinámicas, muy aparte que la persona se desenvuelve hablando y se quita un peso de encima, como dicen, me gustaría que también sean un poco más dinámicas, más divertidas, para que la persona pueda sentirse en un lugar seguro, que eso es lo que se busca, ¿no? En un centro psicológico, que la persona vea ese centro como su lugar seguro. Y ahora, en tu experiencia que has estado yendo solamente una hora con una persona hablando, como dices, si bien es cierto, es chévere, es bacán descargarse, ¿no? O sea, hablar con alguien, contarle tus cosas, o sea, sí, es bacán, porque es verdad, sientes un peso menos, pero digamos que esa es una terapia común, tradicional. Entonces, Tradición. ¿crees que ese tipo de terapias comunes o tradicionales tendrían algún impacto en todas las personas que asisten a este tipo de terapias? O como bien lo mencionaste antes, ¿te gustaría que fueran más dinámicas? O sea, como que también le podrías agregar a esos, en ese punto. Sí, bueno, en mí sí tuvo un impacto considerable porque, como te digo, mi presión está controlada, pero creo que para algunas personas el hecho de sentarse y hablar constantemente se le es aburrido. Entonces, para ellos sí sería factible que las terapias sean un poco más dinámicas, más divertidas, quizás, no sé, ¿no? De acuerdo a las actividades que pueda emplear el psicólogo, ¿no? Terapeuta. Poner una película o adicionar una persona más, o quizás algo con el que el paciente pueda interactuar y pueda sentirse cómodo. Ya, sí, es un buen alcance. Y por ejemplo, ahora viendo todo eso sobre el dinamismo en las terapias, ¿has escuchado en sí alguna vez sobre terapias alternativas? Y si es así, más o menos, ¿cuáles? Sí, escuché una terapia que involucraba la presencia de ciertos animales. Entonces, siento que sería factible porque así como existen personas que ya de por sí tienen una enfermedad crónica y necesitan al lado de un animal, en este caso creo que sea un gato o un perro que controle su ansiedad, ¿no? Y eso sería factible para todas las personas, para que se puedan sentirse cómodos. ¿Crees que ese tipo de terapias podría ayudar a aquellas personas que sufren de esto? Sí, claro, tendría un impacto positivo en la vida de las personas. Obviamente no para todas, Ujú. pero sí se tendría un porcentaje considerable, ¿no? Bien, por ejemplo, en cuanto a lo que es los animalitos, bueno, en este caso, bien cierto, son mayormente mascotas o animales que pueden ser domésticos, ¿no? Como gato, perro. Como te mencioné, nosotros queremos hacer justamente esto, la terapia asistida con animales, que básicamente, primordialmente serían perritos. Como bien lo mencionaste también, dependería, ¿no? También uno de la evaluación psicológica que pueda hacer el especialista y Claro. recomendarte si es factible o sería bueno para ti ir o sea, tener ese tipo de terapia, ¿no? En algún momento cuando asistías a tus terapias, tú quizás de alguna manera quisiste decirle algo así a tu psicóloga de que, no sé, que te pueda, no sé, recomendar algo muy aparte de lo que ella hacía contigo en las sesiones, quizás algo adicional. Sí, justamente yo solicitaba a la terapeuta qué es lo que podía hacer y una de sus recomendaciones era realizar actividad física de manera interdiaria,
o salir a caminar 5 minutos, porque eso también despejaba mi mente y despejaba aquellos pensamientos intrusivos que se me venían a la mente. Y eso más que todo, eso es lo que mayormente recomiendan los terapeutas, ¿no? Cuando te encuentras en un momento de estrés o donde ya empiezan los pensamientos intrusivos, caminar 5 minutos o realizar 30 minutos de actividad física para que el cortisol que está generando tu propio reduzca. Ujú. Ya. En tu caso, por ejemplo, ¿tienes mascotas? Sí, tengo una mascota. Ya. Y si por A o B asistieses a nuestro centro y te recomendasen el tener la terapia con el perrito, o sea, muy aparte de que ya, digamos, tienes la experiencia de tratar con un animalito, ¿cómo se te acomodaría a ti mejor el tener esa terapia con el animal? ¿Ir al mismo centro, ir a algún lugar abierto o que lo lleven a tu domicilio o en su defecto, pues que veas al perrito en el lugar así donde, digamos, donde lo tienen, ¿no? Donde lo entrenan y todo con sus cuidadores? Considero que esas actividades se podrían hacer paulatinamente, de acuerdo también a lo que necesita o a la aceptación del paciente. Por ejemplo, si me preguntas a mí me gustaría probar un mes dentro del centro y viendo cómo va la terapia, si está resultando factible, si está resultando favorable para el paciente, entonces realizar las terapias posteriormente al aire libre, ¿no? Mm. Porque no es algo beneficioso. Y bueno, entiendo que tus terapias eran de manera presencial, ¿cierto? Sí, ¿En algún momento eras cómoda con esta modalidad o te hubiese gustado que en algún momento hubiese sido virtual o mixta, ¿no? tuve la experiencia de una oportunidad por el viaje de mi psicóloga realizar 2 sesiones de forma virtual, pero honestamente yo recomiendo mucho las terapias de forma presencial porque no es lo mismo. No es lo mismo porque al estar frente a frente con tu psicóloga o con tu terapeuta, la terapeuta te puede analizar ciertas activas que ella misma, por su profesionalismo, aplica contigo, ¿no? Cosa que no se ve en lo virtual, cosa que no se... Entonces, es mucho mejor realizar las terapias psicológicas de forma presencial. Ya, bueno, sí, en realidad sí. Algunas personas me dicen que sí, sería mejor tenerla, como se dice, face to face a la persona con la que vas a tratar. Ujú. Ya, bien. Entonces, ¿qué opinas o cuál de estos dos alternativas, digamos, ¿no? que nosotros queremos implementar, que es la terapia con los animales y la cineterapia, ¿por cuál optarías más tú? ¿La cual preferirías? Por lo presencial, me dijiste, perdón, no te No, escuché bien. ¿cuál de los dos servicios te gustaría? O sea, fuera de la atención psicológica, ¿por cuál si fuese terapia con animales o la cineterapia, ¿por cuál optarías? ¿O cuál te gustaría, digamos, probar más, ¿no? Mm, Me parece novedoso lo de los animales, así que me gustaría intentar eso. Me iría por esa alternativa. Mm. Y bien, por último, como ya te mencioné al inicio de la grabación, o sea, la idea que tenemos es básicamente un centro de salud ¿no? mental especializado en depresión y ansiedad. ¿Qué te parece nuestra propuesta? O sea, en sí, de primero lanzar o sacar un centro especializado o que se encargue de la salud mental enfocado en esos dos temas, pero también, o sea, ¿qué te parece incluso el implementar estas dos alternativas, ¿no? De la terapia con animales y la ceneterapia. O sea, ¿qué opinas de esta propuesta de nosotros? Mira, la idea y la alternativa me parece muy, muy interesante, sobre todo que ustedes mismos se están preocupando por la salud mental. Hoy en día que en Perú no se toma relevancia a eso, no se toma importancia a las personas que sufren de ansiedad o depresión, tal es así que disminuyen lo que siente la persona, ¿no? Pero de todas formas, si llegan a implementar esa idea o ese tipo de alternativa, sería mucho mejor llevarlo a la presencialidad, porque considero que tendría un impacto positivo para todas aquellas personas que sufren de estos problemas psicológicos, ¿no? O enfermedades como tal, porque se denomina enfermedades como tal.
Sí, ujú. Ya. Bien, Dana, muchas gracias. Me ha servido de mucha ayuda todos tus comentarios y la entrevista. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Así Hasta luego.